Soy yo, el acusado, quien tendría que juzgaros. Comentarios de las actas del magisterio que condenan los errores modernos. Por Monseñor Marcel Lefebvre. Con la Declaración sobre la Libertad Religiosa no se pueden condenar los documentos del magisterio que condenan el liberalismo. Monseñor Marcel Lefebvre. Prefacio. Desde el principio de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Monseñor Lefebvre instituyó, para la formación impartida a los seminaristas, un curso muy especial que recibían durante su primer año titulado Actas del Magisterio. Este curso expone las grandes encíclicas de los sumos pontífices y los documentos pontificios que tratan sobre el orden social cristiano y la realeza social de nuestro Señor. Tiene como finalidad colocar a los jóvenes aspirantes al sacerdocio en el contexto concreto de la situación de la Iglesia actual y de la sociedad postcristiana, marco de su futuro apostolado y santificación. Durante los años 1979 a 1982, Su Excelencia Monseñor Marcel Lefebvre enseñó personalmente esta materia en el seminario de Écon, mostrando así la importancia capital de nuestra lucha contra los errores modernos, especialmente el liberalismo, el modernismo y el comunismo y sus propagadores, en particular la masonería. Así mostraba también su adhesión filial e indefectible a las enseñanzas de los sumos pontífices, al magisterio de la Iglesia y a la Roma eterna. El gran dolor de su vida fue ver a la Iglesia invadida por todos los errores del Concilio Vaticano II, al que muchas veces llamaba su Tercera Guerra Mundial, sus puestos principales ocupados por los enemigos y que los papas conciliares y posconciliares se apartaban de las enseñanzas de sus predecesores. Fue también para él una gran tristeza ver el sacerdocio católico en ruinas, como la vida religiosa que se disuelve y los estados católicos secularizados en nombre de la libertad proclamada por el concilio. Pero él no cedió. Al contrario, su curso sobre las actas del magisterio es una ilustración única de su declaración del 21 de noviembre de 1974, que empieza así. Comillas. Nos adherimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias para mantenerla, a la Roma eterna, maestra de sabiduría y verdad. Nos negamos, y siempre nos hemos negado, a seguir a la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante que se ha manifestado claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio en todas las reformas que provienen de él. Comillas. Aquí transcribimos, gracias al trabajo del señor André Cañón y su esposa, el curso que dio en 1980-1981, aunque con ciertos retoques tomados del curso de 1979-1980 sobre Quanta Cura y el sílabus. Monseñor Tissier de Maloré ha arreglado un poco la forma del texto y ha añadido algunas precisiones, aunque guardando el estilo hablado para dejar la exposición lo más clara y ordenada posible. No podemos más que agradecerles y felicitarles por su trabajo, que pone en manos de los católicos a finales del siglo XX un libro tan útil y precioso. El lector hallará en él todos los juicios del mismo Dios vivo, pronunciados por boca de los pontífices sobre los errores contemporáneos, sus propagadores y seguidores. También hallará en él luz y valor, y sacará de esta lectura el amor a la Santa Iglesia Católica Romana, maestra de verdad. Dígnese la Santísima Virgen,
medianera de todas las gracias, hacer que esta obra traiga frutos abundantes para todo el cuerpo místico de su divino Hijo. Menzingen, miércoles santo, 30 de marzo de 1994, Franz Schmidberger, superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Soy yo, el acusado, quien tendría que juzgaros. Nos acordamos que los obispos franceses habían calificado a Écon como seminario salvaje, cosa completamente falsa, pues Monseñor Charrier, obispo de Friburgo, había aprobado con un documento oficial del 1 de noviembre de 1970 la fundación de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en su diócesis, y el cardenal Wright, prefecto de la Congregación para el Clero, le había dirigido una carta laudatoria a Monseñor Lefebvre el 18 de febrero de 1971. Sin embargo, las persecuciones iban a desencadenarse rápidamente. Una comisión creada por Pablo VI y compuesta por los cardenales Garrone, Wright y Tavera envió a Écon 2 visitadores apostólicos, Monseñor de Camp y Monseñor Onclán, cuyas actitudes y palabras fueron tan repulsivas que provocaron la famosa declaración de Monseñor Lefebvre del 21 de noviembre de 1974. Unas 10 semanas después, Monseñor fue invitado por esta comisión a, abrimos comillas, a hablar sobre algunos puntos que ofrecían alguna perplejidad. Respondiendo a esta invitación, contaba Monseñor Lefebvre, acudí a la cita el 13 de febrero de 1975 en la Congregación para la Educación Católica. Sus eminencias, los cardenales Garrone, Wright y Tavera, junto con un secretario, me invitaron a sentarme a la mesa. Su Excelencia el cardenal Garrone me preguntó si no había ningún inconveniente en que se grabase la conversación. Después de manifestarme la buena impresión que habían tenido los visitadores apostólicos, no se habló más ni de la fraternidad ni del seminario. Solamente se habló de mi declaración del 21 de noviembre. El cardenal Garrone me reprochó duramente esta declaración, llegando incluso a tratarme de loco y diciendo que yo me hacía un atanasio, y esto durante 25 minutos. El cardenal Tavera insistió diciéndome, lo que usted hace es peor que todo lo que hacen los progresistas, y que yo había roto la comunión con la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Eran interlocutores o más bien jueces? Tuve la impresión de haber sido engañado. Me habían invitado a una conversación y de hecho estaba ante un tribunal decidido a condenarme. Pedí una copia de la grabación. El cardenal Garrone respondió que era muy justo que yo tuviese una copia, que era mi derecho. Esa misma tarde envié a una persona con los aparatos necesarios, pero el secretario le dijo que solo se trataba de una transcripción. Al día siguiente, yo mismo fui a pedir esa copia. El secretario fue a ver al cardenal y volvió para decirme que se trataba solo de una transcripción. Me la prometió para el día siguiente en la tarde. Para asegurarme que estaría lista, llamé al día siguiente por la mañana y el secretario me dijo que no era que me iban a dar una transcripción, sino que podía ir a consultarla entre las 5 y las 8 de la tarde. Ante este procedimiento, no fui. Se cierran comillas. Monseñor nunca pudo tener una copia de esa grabación, ni tampoco la relación de los 2 visitadores apostólicos. Más tarde, tampoco pudo tener la del cardenal Gagnon.
Se abren comillas. Hubo que esperar 3 años y medio hasta el 23 de febrero de 1979 para que se iniciara una investigación más profunda sobre la doctrina que profesaba Monseñor Lefebvre y que se enseñaba en Ecón. El 28 de enero, el cardenal Sepper, prefecto del antiguo Santo Oficio, envió a Ecón un cuestionario muy extenso. Era el principio de la investigación. A los encargados de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que me acusaban de dividir a la Iglesia, les respondí en resumidas cuentas: Señores, ustedes tienen un conocimiento de la historia de la Iglesia de estos últimos siglos más amplio quizá que el mío. Esta historia nos hace ver que hay en la Iglesia una división desde hace por lo menos 2 siglos entre católicos y liberales, y estos últimos han sido condenados siempre por los papas hasta el Concilio Vaticano II, en que por un misterio insondable de la providencia, los liberales han podido hacer triunfar sus ideas y ocupar los lugares más importantes de la curia romana. Cuando pienso que estamos en el edificio del Santo Oficio, que es el testigo excepcional de la tradición y de la defensa de la fe católica, no puedo dejar de pensar que estoy en mi casa y que soy yo, al que vosotros llamáis el tradicionalista, quien tendría que juzgaros. Un día la verdad volverá a recuperar sus derechos. Se cierran comillas. Confróntese, revista francesa Itinéraire, números de diciembre de 1976 y de mayo de 1979, y revista Fidelitaire, de enero-febrero de 1987 y de septiembre-octubre de 1987.